Son las 9 de la noche con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tuve la dicha de recibir un correo, como amablemente me los manda el doctor Alejandro Dávila. Nos manda un grupo de periodistas y especialistas ejercicios que hacen acerca de la investigación. Él es maestro investigador del CICE, de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y el de hoy me llamó mucho la atención, la verdad, me llamó mucho la atención porque seguramente usted se va a ver reflejado en esta circunstancia que está ocurriendo en Saltillo. Él hace una investigación en lo particular sobre el tema de la calidad del aire aquí en la ciudad de Saltillo. Preocupante, por cierto. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas noches. ¿Qué descubre en esta investigación, doctor, de entrada? Básicamente lo que estoy haciendo es divulgar información que genera una aplicación que se dedica a evaluar la calidad del aire en las principales ciudades del mundo, con una metodología estandarizada y con las fuentes de información que están al alcance. Se llama Brisometer. Y eso lo puede uno consultar en internet y le proporciona información en tiempo real de cuál es la situación de la calidad del aire en el lugar que uno quiera analizar. Y yo lo que hice fue darme a la tarea de comparar los niveles de calidad del aire, en particular dos indicadores, dos contaminantes que me parece que son muy importantes en el problema de contaminación del aire en nuestra ciudad, que son lo que se llaman las micropartículas. Sí. Son partículas muy pequeñitas, unas son de un tamaño entre 2.5 y 10 micras. Esas ingresan a los pulmones y pueden depositarse en los pulmones y provocar distintos padecimientos. Y hay otras más pequeñitas, que son más chicas que 2.5 micras. Y esas, el gran peligro es que ingresan directamente al torrente sanguíneo. Y entonces al ingresar al torrente sanguíneo, pues recorren todo el organismo y se depositan en los diferentes órganos del cuerpo humano. Y eso hace que nos contaminemos con distintas sustancias, pueden ser químicos o metales pesados, distintas sustancias. El principal factor que genera las micropartículas en el mundo contemporáneo son las emisiones asociadas a la quema de los combustibles fósiles. Gasolina, principalmente. Es decir, el exceso de vehículos que carbón, gasolina, gas, que se utiliza pues en prácticamente todos los ámbitos de la vida moderna, ¿verdad? A ver, doctor. En la producción industrial, para mover los automóviles, para generar la electricidad. Entonces, pues esto está generando un problema importante de empobrecimiento de la calidad del aire. Y hay padecimientos de salud vinculados y con empobrecimiento de la calidad de salud en las personas. Y en Saltillo en particular tenemos un comportamiento muy adverso de la contaminación del aire en los últimos tiempos. ¿Qué puede producir estas partículas, por ejemplo, al ingresar al cuerpo, a los pulmones, a la sangre, al torrente sanguíneo? Los efectos sobre la salud están claramente establecidos y la evidencia científica es irrefutable en el sentido de que pueden provocar cáncer de pulmón, padecimientos cardiovasculares y males respiratorios, enfermedades importantes del sistema respiratorio. Y todo esto, pues obviamente, además de que reduce la expectativa de vida de la población, pues genera muchos problemas asociados a nuestra calidad de vida y a los costos para poder enfrentar los inconvenientes de los gastos de salud asociados a el tratamiento de esas enfermedades. Doctor, fíjese que me llama la atención,
que nadie nos haya dicho esto. O sea, es decir, no hay autoridad ni municipal, ni estatal, ni federal, que muchas veces son los que regulan, o bueno, de hecho, son los que regulan y monitorean este tipo de aspectos. Pero sí hay quejas de vecinos, Sergio. Y nadie nos lo ha dicho. Es decir, ¿de qué tenemos que cuidarnos? Parte del problema también es que los distintos ámbitos de gobierno tienen distintas responsabilidades y facultades. Algunas cosas corresponden al ámbito federal, otras al ámbito estatal y otras al ámbito municipal. Pero en general, pues sí, digamos que las autoridades gubernamentales deben darnos una información sobre qué está pasando con la calidad del aire en Saltillo y sobre qué piensan o qué programas, qué políticas se pueden establecer para tratar de contrarrestar esa tendencia. En el ejercicio que hice hoy, yo hice un comparativo de los niveles de calidad del aire de la ciudad de Saltillo con otras 7 capitales, ciudades europeas y de América del Norte. Entre ellas Nueva York, Vancouver, Washington, París, Copenhague, Groningen, que es una ciudad muy bonita en Holanda, Oslo, en Noruega. Sí. Y en todos los indicadores, pues salimos en el lugar menos favorable, ¿verdad? En la cola, al en final. Ese comparativo al final, ¿verdad? Doctor, ¿pero tenemos alguna forma de pararlo o de revertirlo? Porque usted nos está señalando que estamos hablando de cosas que se utilizan en la vida moderna y entonces muy seguramente los empresarios o los gobiernos digan, pues es que a nosotros nos funciona más seguir utilizando estos productos y pues ahí dejan a la deriva a la población, ¿no? Bueno, si la decisión que tomamos es esa, al menos debemos ser conscientes de la decisión que tomamos y el desenlace que eso va a provocar, ¿verdad? Sí hay políticas públicas, lo que se recomienda, y aquí lo interesante es ver cómo, por ejemplo, ciudades que tienen una cantidad de población mucho más grande que la nuestra y que tienen índices también de vida pues, mucho más elevados y tienen un estilo de vida moderno, logran niveles de contaminación del aire mucho más satisfactorios que los nuestros. ¿Y cuál sería entonces el secreto? Bueno, hay políticas públicas que se están recomendando de manera importante en esto. En particular se recomienda depender menos del automóvil en solucionar los problemas de la movilidad. Por ejemplo, en el caso de Saltillo nosotros enfrentamos un problema crítico que es parte del problema que estamos viviendo ahorita. Que como el transporte público masivo es muy malo y es caro, la gente ha dejado de utilizarlo. Claro. En el 2014 se hacían alrededor de 500,000 traslados en transporte público en la zona metropolitana, incluyendo de todos niveles. Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Motos, no, autos. Nada más en transporte público, en autobuses. En transporte público. Transporte público. 500,000. Porque pues hay mucho vehículo. Y ahorita son menos de 200,000 traslados que se hacen en autobús, en transporte público. ¿Cada cuándo? Diario. Quiere decir que hay 300,000 traslados que antes se hacían en autobús y que ahora se bajaron del autobús y se están realizando en automóvil particular, en motocicletas o en otros medios de transporte, ¿verdad? Pero en particular lo que ha crecido es el uso del automóvil. Doctor, por ejemplo... Y entonces eso está generando muchísimas emisiones asociadas al uso del automóvil, al excesivo uso del automóvil en el espacio urbano. Y si a esto le añadimos, mire, yo obtuve una fotografía de Saltillo, una fotografía aérea, y han desaparecido casi el total de las áreas verdes aquí en la ciudad de Saltillo. Mire. Sí. No hay áreas verdes en Saltillo. Parte del problema es que los automóviles utilizan mucho espacio. El parque vehicular en Saltillo... Es una plancha de concreto. De concreto. Y el parque vehicular se duplicó, ¿verdad? Si acaso allá al norte, hay una franja aquí en el norte,
Sí, las áreas verdes son pocas, nuestros pulmones no están en el espacio urbano, están fuera de la ciudad. Entonces, y pues tenemos que trabajar mucho en la arborización, ¿no? Oiga, estamos en la introducción de vegetación, porque además con el cambio climático necesitamos incorporar mucha biomasa dentro del espacio urbano para atemperar el incremento en la temperatura. Está demostrado que la sombra de los árboles hace una gran diferencia en el nivel de temperatura que se alcanza en las ciudades. Como la Alameda. Ayuda a bajar sí, uno está en una zona arbolada y se siente una temperatura completamente diferente. Simplemente la sombra de un árbol, salgan ustedes a exponerse directamente a los rayos del sol y póngase abajo de un árbol y la sensación de calor y la temperatura es muy diferente. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que trabajar muy fuerte en forestar todo el espacio urbano, pero eso requiere también repensar la manera como organizamos la ciudad y cómo resolvemos las necesidades de movilidad. En particular, en el caso de Saltillo, necesitamos urgentemente modernizar el transporte público y preferentemente, al menos en lo que son las rutas troncales, electrificar los autobuses para bajar las emisiones, mejorar la calidad del servicio, que la gente pueda utilizar el transporte público, si no para trasladarse todos los días, sí al menos algunos días de la semana, y de esa manera podemos ir rebalanceando los modos de transporte que utilizamos para movernos en las ciudades. Por ejemplo, doctor, en la Ciudad de México y en muchas ciudades grandes, yo he visto que tienen en los techos de los edificios áreas verdes, porque no hay para dónde más crecer. Jardines. Hay jardines. Y, por ejemplo, usted que estuvo haciendo este estudio comparando diferentes ciudades, no sé si tenga el dato, aquí nos decían los especialistas que en la ciudad de Saltillo, 1 de cada 3 personas tiene vehículo. Entonces, ¿tendrá un comparativo de otras ciudades? En el caso de Saltillo, hay 2 habitantes por vehículo. Okay. O sea, hay un vehículo por cada 2 habitantes. O 2 vehículos por cada habitación. Un vehículo por cada 2 habitantes. O sea, en la población en la zona metropolitana de Saltillo es superior al millón de pesos, al millón de personas. Perdón. Y el parque automotriz es prácticamente de medio millón de automóviles. Oiga. Y ese creció muy fuerte en los últimos años porque el transporte público entró en una crisis terrible, ¿verdad? Desapareció. Hay rutas que tuvieron que cerrar, sobre todo después de la pandemia, porque simple y sencillamente no tienen pasaje. Entonces, un transporte de mala calidad no le deja a la gente otra alternativa más que tratar de, con los primeros ahorros que tiene, de comprar un automóvil o comprar una motocicleta para tratar de realizar sus recorridos. Finalmente, doctor, ¿estamos sentados en un polvorín con todo este contexto que usted nos acaba de...? Vienen años muy retadores para el mundo y México no es la excepción y no estamos preparados. Y creo que como sociedad tenemos que ser conscientes de la dimensión de esos desafíos. Vienen periodos de escasez de oferta de energía, vienen periodos de mayor alteración climática como resultado justamente de que seguimos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera porque usamos demasiado los combustibles fósiles. La contaminación del aire y la contaminación ambiental tienen como factor común, como causa principal que los origina, la quema de los combustibles fósiles, nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles. Y lo más grave del asunto es que la crisis climática y la crisis de la calidad del aire se va a acompañar también de una crisis energética, porque los combustibles fósiles llegaron ya al nivel máximo de producción.
y entonces va a empezar su declive. Podemos parcialmente sustituirlos con energías renovables, pero tenemos otro problema adicional, que los combustibles fósiles que nos quedan no vamos a poder utilizarlos integralmente por el problema que tenemos de calentamiento global. Porque si lo hacemos, el aumento en la temperatura media va a superar los 2 grados y los efectos sobre el clima van a ser irreversibles, ¿verdad? Y entonces aquí nos estamos jugando en las próximas décadas, pues el destino de la humanidad y el destino pues también de nuestro país y de nuestra ciudad y de nuestras familias, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes. Van a ser años que van a exigir mucha participación social, mucha participación de los gobernantes. Van a requerir que tengamos la madurez de trabajar juntos, porque no hay manera de resolver este tipo de problemas si no es con la colaboración de sociedad y gobierno. Y entonces yo creo que es muy importante que nuestros gobernantes vayan sensibilizando a la población de la dimensión de los retos que tenemos por delante, de los cambios que tenemos que impulsar y que la gente vaya participando en estos procesos. Muy bien. También necesitamos ciudadanos mucho más activos, porque hay muchas cosas que podemos empezar a hacer nosotros, tomar la iniciativa de hacerlo, depender menos del automóvil, ser muy cuidadosos en el uso de la energía, respetar las áreas verdes, forestar nuestros espacios. Como señala usted, pues tenemos posibilidad de generar espacios verdes incluso en el ámbito doméstico, ¿verdad? Cuidar el agua. Todo este tipo de situaciones son muy importantes. La dieta, la manera como nos alimentamos. Sí. Debemos de consumir menos carne, porque la carne requiere grandes cantidades de agua y grandes cantidades de espacio y genera muchas emisiones de metano, que es un contaminante también muy importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en el caso de México, el 18% de las emisiones netas de gases de efecto invernadero están asociadas a la ganadería. La ganadería. Y otra cuarta parte está asociada al transporte y una tercera parte está asociada a el sector de la generación de energía. En el sector de generación de energía, de generación eléctrica y el transporte, ahí hay soluciones que son económicamente viables y que debemos impulsar. Pero esto va a requerir cambios muy grandes en nuestros estilos de vida. Y tenemos que tener la flexibilidad de entender que vamos a tener que adaptarnos a circunstancias que van a ser más complicadas. Esto es un poco como cuando en una familia baja el nivel de ingreso de la familia. Pues tiene uno que reordenar las prioridades, definir qué es lo importante, y no siempre esa reducción tiene que representar un empobrecimiento de la calidad de vida. Hay cosas que podemos incluso trabajar de manera más eficiente, con menos gasto en energía, con menos gasto en materias primas y tener mayor calidad de vida. Basta ver cómo resuelven, por ejemplo, en ciudades europeas, las tendencias que se están observando incluso en los países de América del Norte o en algunos otros países de desarrollo similar a México, cómo están resolviendo problemas y gastando menos energía, gastando menos recursos y mejorando la calidad de vida en las ciudades. Porque ya estamos viendo en Saltillo, y yo lo puedo percibir en mis traslados cotidianos, que esa ilusión que teníamos de que el automóvil representaba la libertad y la posibilidad de movernos libremente en los espacios urbanos era un espejismo. Claro. Y entre más invertimos en infraestructura para el automóvil, lo único que logramos fue más embotellamientos. Provocamos que se produjera más tráfico.
Y hay ahorita un problema grave en el sentido de que parte de las políticas que se han impulsado en los últimos años en la ciudad ha sido buscar darle más densidad a la ciudad. Eso está bien, pero tiene que ir acompañado de otras políticas. Por ejemplo, un cambio en la movilidad. Si no cambiamos la movilidad, si nosotros pretendemos que todos los traslados se hagan a todos los lugares en automóvil y reducimos el espacio urbano, lo único que vamos a provocar es agudizar el problema, porque vamos a tener más automóviles en menos superficie. Doctor, entonces tenemos que cambiar. Por ejemplo, en Groningen, en Holanda, en Copenhague, la forma en la que los estudiantes se van a la escuela es en bicicleta. Yo ya por último, yo pienso entonces, doctor, que aquí más que concientizar a la población necesitamos hacer conciencia con nuestros gobernantes, porque pues mire, no tenemos una ciclovía que usted diga está apta para utilizarla y que las personas puedan trasladarse. En el poniente de la ciudad de Saltillo tenemos empresas como Tupi que están contaminando a los habitantes de las colonias aledañas y que nos han mostrado imágenes donde tienen que barrer todos los restos que se emanan de esas empresas. Si necesitamos reducir la cantidad de vehículos, necesitamos tener un buen sistema. Alternativas de transporte, claro. claro. Entonces uno se mueve en vehículo no realmente porque quieras. A mí me choca andar manejando, porque no soporto el tráfico, porque quiero estar un poco más libre realizando otras cosas, pero es la única alternativa por el momento. Entonces, yo creo que necesitamos hacer conciencia en nuestros gobernantes de, hey, aquí estamos. Los ciudadanos. Aquí no encontramos soluciones si no participamos todos. Claro. Tenemos que hacerlo, tenemos que empezar a impulsar esos cambios, porque lo peor que puede pasar es que cerremos los ojos, que no hagamos nada. Nos va a alcanzar el futuro, ya nos alcanzó, y no vamos a tener posibilidad de conducir, de dirigir esas transformaciones de manera pacífica, de manera ordenada y de manera satisfactoria para el interés general. Muchísimas gracias. Tiene que haber cooperación, sociedad y gobierno. Gracias, doctor. Al contrario, le estamos a la orden. Mucho su presencia aquí. Al contrario, estamos a la orden. 9 de la noche con 52 minutos. Vamos a hacer corte comercial. Denos su opinión respecto de lo que acaba usted de escuchar. Regresamos en unos instantes.